Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, todos los procesos que nosotros estamos viviendo y que este pueblo dominicano prácticamente está en vilo, porque uno, a pesar de todo, nunca imaginó que íbamos a llegar a un punto de ver una división dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Por esa forma que siempre nos mostró el partido de, a pesar de todo lo que se daba a lo interno, como poder dirimir sus asuntos. Pero llegó el momento y ya todos saben lo que ha ocurrido en los últimos días en la República Dominicana. Primero la decisión del doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de esa organización política, porque ya hay que decirlo de esa manera, cuando anuncia de manera formal su renuncia, valga la redundancia, a ese partido. A raíz de ahí viene el presidente de la República, Danilo Medina, y habla al respecto de lo que ha pasado. Y le responde, fue un discurso para responderle en esa asamblea de delegados en el Estadio Olímpico. Entonces es justo y necesario que todos los que forman parte importante de este proceso nos hablen a nosotros y nos digan realmente sobre qué base se pudo soportar tanto tiempo, algo que al final ya no había remedio, no había forma de prácticamente sentarse y buscarle la vuelta a todos los problemas que se habían estado dando, no desde hace 2 años ni 3 años, sino estamos hablando de muchos años atrás. Nos toca el compromiso y la responsabilidad en esta mañana de compartir este conversatorio con el diputado Henry Merán, que ya ustedes saben de antemano que fue uno de los que hasta este momento ha dicho públicamente y ha presentado renuncia a ese partido al cual perteneció por tantos años y que realmente me imagino que en la parte emocional para él ha sido un poco complicado hasta tener que estar hablando ya de una renuncia formal a esa organización política. Los buenos días al diputado Henry Merán. Muy buenos días, mi distinguida Miosotti. Para mí un grato honor estar nueva vez en Diario 16. Grato placer. Gracias por la invitación. Henry, tu lectura de todo este proceso. Lamentable, penoso, doloroso, sin lugar a duda. Quien fue hasta hace unos días el principal partido de la República Dominicana, que fue creado, construido bajo una dinámica, una filosofía, unos principios básicos, fundamentales por el gran líder, nuestro líder por siempre, el profesor Juan Bosch, pues desgraciadamente llegó a su fin como organización política de cara a los éxitos que había venido obteniendo. Esto se debió fundamentalmente a un proceso, a un ciclo de generación político-partidaria que había venido experimentando el PLD desde el año 2012, fundamentalmente, donde nuestro anterior partido, ¿verdad?, fue permeado desde el gobierno dominicano por ciudadanos que necesariamente no tenían la misma vocación partidaria, orgánica, de servicio al partido, de servir al partido para servir al pueblo. De alguna manera, el partido fue, como yo he llamado típicamente, asaltado por ciudadanos que nada tenían que ver con la filosofía del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue una situación, devino en una situación que por unos años se pudo sortear gracias al desprendimiento, de alguna manera a la alta madurez política de su presidente, el compañero presidente Leonel Fernández, donde a través, ¿verdad?, de deponer una serie de particularidades, incluso hasta inherentes a sus derechos fundamentales, como fue el caso del año 2015, pues pudimos convivir, diríamos, desde el año 2015, 2012 hasta la semana pasada. La situación se tornó inmanejable, insoportable, cuando hay problemas de principio, de honor, de dignidad entre compañeros de una misma organización, pues aquello que no enajenamos, aquello que no entregamos ni transigimos con esos principios, como en el caso de él, como en el caso nuestro, como en el caso de cientos, de miles
de dirigentes del anterior Partido de Liberación Dominicana, de manera indefectible tuvimos que dar el paso y abandonar desde luego nuestra querida organización política, que dicho sea de paso, fue donde nos formamos políticamente y que vamos siempre a mantener un vínculo de amistad, de solidaridad con esa base PLDista, con esa dirigencia media, que en el fondo también está siendo víctima de quienes hasta ahora dirigen el Estado Dominicano desde el propio Palacio Nacional. En definitiva, esta fuerza del pueblo que hemos constituido al lado del presidente Leonel Fernández como organización política, sigue los principios básicos, fundamentales de dignidad, respeto, decoro, honor, honradez, de solidaridad partidaria, los mismos principios postulados y métodos de trabajo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Y por eso esta fuerza del pueblo ha surgido de manera tan exitosa y con un respaldo popular y partidario tan grande. Y justamente es el proyecto que nosotros estamos desarrollando desde hace unos días para esas distorsiones que se produjeron en nuestro anterior partido poder ser corregidas en este nuevo proyecto político de una manera más institucional, cooperativa y de intercambio de ideas. Yo entiendo que, reitero, Miosotti, es una verdadera pena, el Partido de la Liberación Dominicana dejó de ser en ese instante, en el mismo instante del discurso del pasado domingo del presidente Leonel Fernández, la fuerza política mayoritaria del país y desde luego el espectro político electoral dominicano a partir de ese momento también pasó a ser encabezado no por dos grandes fuerzas, sino por tres grandes fuerzas políticas, lo que de manera indefectible, como bien sabe el pueblo dominicano, sacaría del poder al Partido de la Liberación Dominicana, porque a pesar del fraude electoral del pasado 6 de octubre, el presidente Leonel Fernández y su estructura política, su equipo, sacamos alrededor de 900,000 votos, estamos hablando un 50%, prácticamente un 50% de los ciudadanos que votaron en esa primaria, a pesar del fraude que se nos hizo vulgar y grotesco, y desde luego a pesar del uso desmesurado, abusivo, atentatorio contra la propia institucionalidad democrática de los recursos del Estado, y a pesar de toda esta conflagración en contra de nuestro líder y nuestra estructura, pues fue una votación sin precedentes, lo que claramente define que lo que fue nuestro anterior partido en términos electorales ya no existe y es parte de la historia. Ahora hay una recomposición, como señalaba, de la fuerza política de cara al próximo proceso electoral y desde luego, más allá del próximo proceso electoral, y nosotros estamos llamados como partido, como fuerza política, a convertirnos en el principal partido del espectro político nacional y desde luego eso fundamentado, sin lugar a dudas, porque el PLDismo tradicional terminará siguiendo al presidente Leonel Fernández porque es quien en el fondo le representa, es su líder natural, es el heredero de Juan Bosch. Esa referencia que usted hace, que dice que el partido fue asaltado por gente que realmente no llevaba las líneas, los lineamientos del profesor Bosch. Eso pasa cuando entra el primer gobierno de Danilo Medina en el 2012, que toda esa gente llega porque formaba parte del equipo de Danilo Medina. Sí, por supuesto, Miosotti. Todos los proyectos políticos, en el caso del presidente de la República, se rodean de un equipo y es natural. De ciudadanos, por un lado... Pero que no eran PLDistas. Sí, claro, por supuesto. Ciudadanos, por una parte, los equipos políticos siempre, y eso seguirá pasando, desde luego, ahí está el cuidado que tiene que tener el líder de toda esta situación. Los equipos se rodean de militantes tradicionales del partido al que pertenece el líder, de verdaderos dirigentes políticos, ¿verdad? En este caso, verdaderos PLDistas, y otra parte de ciudadanos que se acercan a un líder, que se acercan a un candidato de manera coyuntural para llegar con él al ejercicio del poder desde el Estado. Desde luego, en el caso de ese proyecto y de ese equipo político, lo que se acercaron, no solo en el 2002, yo creo que venía desde antes, ¿verdad? Quienes se acercaron
la mayoría, entiendo yo, una opinión muy particular, no pertenecía al liderazgo tradicional del Partido de la Liberación Dominicana y está claro que arropó, ¿verdad?, al verdadero PLDismo de ese equipo. Arropó a su juicio le hicieron daño al partido y al país. Sí, al mismo presidente de la República se le está haciendo daño de manera consuetudinaria y al final de su carrera política él se dará cuenta que nosotros tenemos razón. Esos ciudadanos, ¿verdad?, ese núcleo de ciudadanos que se acercan a los candidatos cuando ven verdadera opción de poder, terminó arropando a la clase PLDista tradicional de ese equipo y eso se percibe perfectamente con el propio comité político de ese partido que terminó estando en manos de esos ciudadanos que llegaron a última hora a ese equipo político y en definitiva están en manos de ellos porque claramente, mi distinguida Miosotti, todo esto tiene que ver con el ejercicio del poder. Si ese equipo, si ese grupo, que necesariamente, repito, no había sido el tradicional PLDista dentro de ese liderazgo, termina ocupando las posiciones más importantes del gobierno dominicano, pues claramente se va a tragar a esa clase tradicional PLDista dentro de ese equipo, que es lo que ha devenido siendo. Si usted observa la composición del gobierno dominicano, esa composición está 70-30. ¿Qué significa? 70 de los llegados a último momento, de los llegados, ¿verdad?, a ese equipo a partir del 2011, diríamos, y un 30% que obedece al verdadero PLDismo tradicional que siempre acompañó al presidente de la República y que desde luego nosotros respetamos, admiramos y consideramos que tienen los méritos para estar en un gobierno de ese partido y en cualquier otro, en definitiva. Desde el poder y desde las instituciones públicas lideradas por ciudadanos que, repito, necesariamente no obedecen a la tradición y a los principios PLDistas, el PLD fue arropado como partido, fue asaltado y eso se materializó de manera clara y definitiva en el Congreso del Partido del año 2014, donde a ese partido, a nuestro anterior partido, el PLD, pues a su comité central, a su comité político, llegó esa casta de funcionarios que ni siquiera tenían la formación elemental PLDista, no habían pasado por formación política, no habían pasado por los antiguos círculos de estudio. En definitiva, su interés, más que partidario orgánico, era de ocupar funciones públicas y desde las funciones públicas asaltar finalmente el partido, que es lo que ha devenido en esta gran división que liquida de manera irremediable las posibilidades electorales de lo que fue nuestro exitoso partido, y el electorado está corriendo de manera también inevitable, está corriendo hacia lo que entiende, sobre todo el PLDismo, lo que entiende que es quien entiende que es su verdadero representante desde la fuerza del pueblo, que es el presidente Leonel Fernández. Por vía de consecuencia, lo que en la buena práctica y lógica política electoral se va a acontecer es que la fuerza del pueblo va a terminar recibiendo el 60, 70, probablemente más por ciento de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, por los motivos que estoy expresando a todos los televidentes. Después que habló el presidente Danilo Medina en esa asamblea de delegados, respondiéndole al doctor Leonel Fernández Reina, primero quiero iniciar con una preguntita breve. ¿Era el escenario, según ustedes, consideran que era el escenario para el presidente contestar o debió como separar? Yo creo que la figura Miosotti presidencial en esa intervención sufrió bastante. La misma imagen del presidente de la República en términos personales sufrió bastante. Esa fue una actividad que se definió como asamblea de dirigentes. Fue una actividad claramente convocada para que él se pronuncie en ella. Nosotros que venimos de ese partido conocemos la dirigencia perfectamente. En esa actividad no existía ni siquiera el 40%, diríamos máximo el 40%
de lo que fue el verdadero PLD en su momento antes de la división, y fue un escenario preparado para que el presidente de la República en principio respondiera al presidente Leonel Fernández. Yo creo que incluso las palabras que fueron utilizadas en esa ponencia fueron hasta cierto punto muy decompuestas. Estaba muy incómodo el presidente, no, se mostraba, no puedo utilizar el término aquí como dicen en los campos, pero el presidente estaba muy molesto. La verdad que el pueblo dominicano nunca había presenciado una locución de un presidente de la República de forma tan airada. No, históricamente hablando, es la primera vez, me parece a mí. Es la primera vez que un presidente de la República termina mostrando, yo diría, su verdadera personalidad, porque yo creo que ahí habló la verdadera personalidad del presidente de la República, y eso sorprendió porque de forma muy airada, acalorada, en algún momento diríamos destemplada, trató de justificar lo injustificable. A mí me parece en lo personal, para que me lo conteste, porque estamos analizando eso, como que ustedes lograron su cometido, sacaron de contexto, sacaron no de contexto, de quicio al presidente. Sin proponérnoslo. Sin proponérselo. Sin proponernos, nosotros tenemos respeto al presidente de la República, creemos en que él ha hecho un esfuerzo importante, aunque muchas cosas se le han ido de la mano claramente. ¿Se sorprendieron ustedes? Sí, por supuesto, porque la figura presidencial no es para eso. Incluso no era necesario que él respondiera, y mucho menos de esa forma, la salida del presidente Leonel Fernández del PLD, porque fue una salida con motivos sobrados. Es decir, la salida del presidente Leonel Fernández del PLD, el pueblo dominicano la ha asimilado porque ya la esperaba, era un paso lógico, no podíamos aguantar más, y el pueblo dominicano, dentro de tanto atropello hacia el presidente Leonel Fernández y su equipo, dentro de tanta desconsideración, dentro de tanta calumnia, campaña sucia, entendió que lo más digno, que lo más honorable, que lo más decente era que nosotros finalmente abandonáramos la fila de ese partido, y desde luego lo que le convenía, repito, no al dirigente político per se, sino a la figura presidencial, no era procurar un escenario de esa naturaleza, que probablemente no estaba al mismo nivel de lo que él representa como símbolo nacional, para responder de esa forma, ¿verdad?, diríamos, tan descompuesta y con epítetos que no son propios de una figura presidencial, la salida de este equipo del Partido de Liberación Dominicana. En definitiva, dijo el presidente Danilo Medina, yo soy mejor que él, que por eso es que supuestamente el comportamiento de Leonel, porque es que yo soy mejor que él. Vaya usted a saber, mi distinguida Miosotti, cuando un presidente de un país, de un estado, se había puesto a semejante cosa o declaraciones. Eso no es posible, y eso, repito, lo que le hizo mucho más daño que bien a él como dirigente político, a su equipo, porque en definitiva fue una respuesta airada para, reitero, justificar o explicar lo inexplicable, y sobre todo cuando tú señalas que nunca fuiste apoyado, cuando usted señala que nunca fue apoyado. Ahí va, dijo el presidente que nunca recibí apoyo de ese sector. ¿Cuántos años usted tiene dentro del PLD? 24. 24. En esos 24 años, ¿usted nunca ha visto que Leonel haya apoyado a Danilo Medina? Pero es que los hechos son irrefutables, porque no es lo que tú declares, es que los hechos vienen siendo consolidados con el tiempo. El presidente de la República tiene la oportunidad de ser candidato en el año 99, tiene la posibilidad de ser candidato en el año 2011, y diríamos que en el año 2015, porque clara y de manera irrefutable contó con el apoyo y el beneplácito del presidente Leonel Fernández, que ha sido el líder tradicional del Partido de la Liberación Dominicana. Dice, mi apoyo ha sido del comité político, pero no de ese sector. Bueno, pero mi distinguida Miosotti, eso tampoco se lo explica al pueblo dominicano. El presidente Leonel Fernández siempre propició la unidad de ese partido
y sobre la unidad del partido se sacrificó, incluso propiciando la propia presidencia del actual presidente de la República. Es que no hubiera llegado nunca si el presidente Leonel Fernández no le apoya, no hubiera habido manera de que él llegue a la presidencia de la República sin el apoyo del presidente Leonel Fernández, tanto así que la compañera mejor valorada en el año 2011, todo el pueblo dominicano sabe que era la compañera Margarita, y él, de manera militante y responsable partidariamente hablando, le solicitó a la compañera Margarita que decline para apoyar en que en su momento se entendía que era el compañero que había venido acumulando. Pero él en el discurso aclara y dice, Margarita nunca estuvo ahí, en el sentido como de ciertas consideraciones. Este comité político fue que dijo que a usted que lo vamos a apoyar, no a Margarita. En definitiva, siempre yo entiendo que en el ánimo de mis anteriores compañeros prevalecerá el deseo de no reconocer lo que hizo por él, por su equipo y por el partido, el compañero presidente Leonel Fernández. Sin embargo, los hechos y las verdades son irrefutables. El presidente Leonel Fernández siempre respetó la Constitución de la República, por eso el actual presidente llegó a hacerlo. Respetó las reglas de juego partidarias, por eso el actual presidente llegó a ser presidente de la República. Y evidentemente no ha sido lo mismo que ha ocurrido en el caso de él con relación al presidente Leonel Fernández. No es verdad, Miosotis, que el presidente Leonel Fernández es un empecinado del ejercicio del poder. Eso no es verdad, porque justamente está fuera del poder porque ha respetado las reglas de juego independientemente de sus aspiraciones particulares y de sus derechos constitucionales. Aquí, quienes no respetaron las reglas de juego electorales, políticas partidarias y constitucionales, fue ese equipo que terminó quedándose con una parte mínima del Partido de la Liberación Dominicana y que sin lugar a dudas, en virtud de esa trayectoria de alteración del orden constitucional, del orden electoral y del orden político partidario, está claramente destinado a salir del poder en el año 2020. Siempre hay una gota que desborda el vaso. Fue el hecho de violentar el acuerdo, Danilo Medina, en que fuera Demóstenes Martínez, diputado por Santiago de los Caballeros, a la presidencia de la Cámara, lo que desbordó el vaso. Yo diría que en gran medida sí, mi distinguida Miosotis. Yo creo que ese hecho terminó de convencernos de que no había nada que hacer. Yo creo que la frase de no hay marcha atrás, ahí en términos partidarios, no de defensa de la Constitución, que nunca fue negociable para nosotros, en términos del Partido de la Liberación Dominicana, la violación del acuerdo suscrito por todos los miembros del comité político sobre la alternancia de la dirección del Congreso Nacional fue lo que tipificó a lo interno de ese partido el que no había marcha atrás. Fue algo descabellado, fue algo vulgar. Yo diría que cuando un ciudadano desconoce no solo su palabra, su honor, su dignidad, sino hasta su propia firma, que en términos jurídicos prueba ese honor, esa dignidad, ese compromiso y esa palabra, ya no hay nada que hacer. Eso sin duda, reitero, fue en gran medida ya el detonante del convencimiento de que no había forma de entendernos, de que la confianza estaba irremediable y definitivamente perdida en cualquier relación social entre seres humanos, en cualquier ámbito de la misma sociedad. Tiene que primar un elemento indispensable, que es la confianza. En muchos casos, lo ideal es mucha confianza, en otros casos diríamos una confianza moderada, pero siempre tiene que existir, hasta en la actividad política, una confianza mínima entre los entes que dirigen en este caso un partido. Y desde luego la alteración de ese acuerdo, que dicho sea de paso, venía alterándose y violándose de manera consuetudinaria, pero en ese punto fundamental confirmó
nos convenció de que los niveles mínimos de confianza, los niveles elementales para convivir partidariamente dentro de un ámbito de confianza, se habían prácticamente perdido y sin duda, diríamos que atizó, fomentó esta decisión que ya desde luego, no podemos negar, se venía ponderando, se venía evaluando porque los niveles de convivencia ya se hacían partidariamente insoportables, partiendo, reitero, por segunda vez, de que la confianza hasta la más elemental se había perdido. Como yo sé de antemano que todos ustedes siguieron de cerca cada palabra de lo que dijo el presidente en esa respuesta al doctor Leonel Fernández Reina, el presidente tuvo un lapsus, yo lo he denominado así, un lapsus mental cuando dijo, yo voy a ganar la presidencia. ¿Usted lo escuchó? El presidente habló en primera persona, yo, él no dijo, Gonzalo Castillo, yo voy a ganar la presidencia. Cuando ustedes escuchan eso, ¿qué piensan? Bueno, lo primero es una constante en la oratoria del presidente de la República, siempre habla en primera persona, lo cual es un error garrafal en dicción y en oratoria elemental. Los dirigentes políticos nunca hablamos en primera persona porque eso define una posesión del discurso, de la palabra y de los hechos, lo cual no conviene ni política ni electoralmente hablando. Los dirigentes políticos procuramos siempre hablar en tercera persona. Y desde luego, más que un lapsus, yo diría que habló su propio corazón. El candidato del Partido de Liberación Dominicana, de alguna manera es un desprendimiento, diríamos, un ente utilizable de ese equipo político que también diría que le ha tocado en gran medida asumir un rol muy difícil, porque es un rol prácticamente de títere útil, ¿verdad? Lo cual a ningún ser humano le conviene participar en una contienda donde claramente tu superior político se define como en este caso, como si fuera el propio candidato donde tú estás sentado ahí al lado. Es una relación compleja entre ellos, diríamos, sobre todo para el candidato de ese partido, porque en definitiva no se ve él per se como candidato, sino como un ciudadano utilizable por un equipo político para cerrar una coyuntura electoral particular. Yo diría, pero ni le conviene al candidato porque la gente va a ir a votar y me imagino que sería complicado para el candidato venderse de esa manera. Sí, por eso Miosotti señalo que para ese candidato es algo, yo diría, hasta indigno, porque en el fondo no es él, en el fondo es otro, en este caso su superior, y el juego y tu proyección electoral se hace muy complicada ahí, habida cuenta de que el electorado dominicano no vota por segundos, siempre vota por primero, ¿verdad? Es decir, tú eres el candidato, tú tienes que tener una independencia en tu discurso, una independencia en tu accionar, y esa independencia que tú llevarías al gobierno que ofrece darle al pueblo dominicano. Si esa independencia el electorado no la siente y lo que siente o percibe es que tú eres un subalterno de otro que está por encima de ti, pues evidentemente está condenado al fracaso. No hay posibilidad en buen ejercicio electoral de que un candidato de esa naturaleza pueda tener éxito, porque en el fondo, lo que ocurrió fue que se rompió la dinámica elemental del propio partido. El candidato natural de ese partido, que era nuestro partido, el de la Liberación Dominicana, era su presidente Leonel Fernández, y todo lo demás fue la construcción de un candidato al vapor, porque el mismo presidente señala en su palabra que fue en 45 días que fabricó ese producto. ¿O a quién se le puede ocurrir que un ciudadano sin militancia, sin trayectoria política partidaria, sin reconocimiento interno en su partido, más allá que de la función pública que ocupa en esa coyuntura gubernamental, puede fabricarse como producto electoral, como candidato presidencial en 45 días, como bien se confirmó y se testimonió en esa oportunidad?
eso no hay posibilidades de que tenga un éxito electoral que no sea, desde luego, fruto de maniobra fraudulenta a partir de un fraude electoral como ocurrió el pasado 6 de octubre. De la única manera que podría un ciudadano ser declarado candidato presidencial es justamente fruto de un fraude, porque no es culpa de él, mi distinguida Miosotti, de ese candidato, es que el ejercicio político deviene en una madurez, en unos pasos que usted tiene que seguir para consolidarse en el gusto popular, que claramente ese ciudadano no agotó esas etapas y por lo tanto resultaba imposible que ganara una candidatura presidencial y mucho menos al líder del pueblo dominicano, 3 veces presidente y presidente de ese mismo partido en el momento, que era el compañero Leonel Fernández. Por vía de consecuencia, su situación es muy complicada. Yo diría que por más esfuerzo que haga, no puede, en buena lógica política, ¿verdad?, al menos que se practique otro fraude electoral para el cual estamos ya preparándonos, porque no vamos a dejar, como dicen en buen sanjuanero, que no atrapen de nuevo asando batatas. ¿Qué van a hacer ustedes? Diseñar una política temprana contra el fraude y sobre todo, Miosotti, de poner cualquier ápice de confianza. Porque de manera particular, Miosotis, yo no pensaba que íbamos a llegar a ese nivel en mi anterior partido. No. Si usted me pregunta a mí, Miosotti, compañero, el fantasma del fraude estuvo presente en usted, yo diría que en un 10%, porque a lo interno del PLD, plantearse el fraude que se planteó el pasado 6 de octubre, eso era algo inaudito, eso era algo impensable, porque repito, todas las encuestas diferenciaban un precandidato del otro con más de 30 puntos. Y los PLDistas, lo que en el fondo también le interesan y con razón, es ganar las elecciones, y las elecciones ese partido la iba a ganar seguro con el presidente Leonel Fernández. Entonces, construir un precandidato, un candidato al vapor de la nada, incluso desconsiderando a otros 7 precandidatos de ese mismo equipo, que en términos de formación política y trayectoria partidaria, vaya usted a saber la diferencia. Sí, porque no estamos hablando de cualquier compañero, los que fueron desconsiderados y humillados para fabricar este modelo, este candidato. Entonces, bajo una dinámica de esa naturaleza, diríamos que hasta ellos mismos, hasta esos precandidatos, se sorprendieron con lo que pasó, porque fíjese hasta dónde llegó esa situación, Miosotis, que esos precandidatos hicieron un acuerdo, ¿verdad?, interno, con el presidente de la República, que diríamos que hasta ahí la cosa iba bien, ¿verdad? Aspiren todos, porque esta es la democracia. Al final hacemos 3 encuestas, y de esas encuestas sacamos quién va a representar este equipo político. Muy bien, era lo que nosotros estábamos esperando, los resultados de esa encuesta, a ver qué compañero, con los méritos suficientes, pues, lidiaba con el presidente Leonel Fernández. Pues lo que ocurrió fue que hasta dentro de ellos mismos se traicionaron y violaron ese acuerdo. Todo el mundo sabe en la República Dominicana quién fue que ganó esas encuestas. Lo sabemos perfectamente. Y en definitiva, esas encuestas también fueron alteradas, ese acuerdo fue violado y terminó siendo precandidato de ese equipo el que no había participado en ningún tipo de actividad ni proselitismo de cara al mismo acuerdo que se había llegado. Estamos hablando que los que participaron en el acuerdo y duraron 2 años en campaña, incluyendo la renuncia de sus ministerios para dedicarse al trabajo político, terminaron siendo humillados y desconsiderados por un compañero de ellos mismos que ni siquiera había manifestado aspiraciones presidenciales. Hoy, ¿cómo se puede manejar un partido y un equipo político de esa naturaleza? Mire, si a mí se me plantea eso de manera particular, o se me plantea una situación así, yo simplemente por honor y dignidad, si soy uno de esos 7, me paro de esa mesa y me retiro y no me vuelven a ver más, porque a los dirigentes políticos, a las personas, hay que respetarla y uno tiene que defender su dignidad. Y si tenemos un acuerdo y en mi cara se altera,
pues justamente lo que a mí me corresponde, si yo me respeto, es pararme de esa mesa donde se está violando un acuerdo que se suscribió conmigo y retirarme. Entonces, no es fácil para el partido, nuestro anterior partido de la Liberación Dominicana, lidiar en este proceso electoral. Yo no puedo cerrar este programa sin hacerle la pregunta del millón. Lo que se está diciendo, y hoy sale también en la prensa, esa referencia de esas supuestas diligencias que está haciendo Quique Antún del Partido Reformista, de que para un acuerdo, Luis Abinader, Leonel Fernández, Partido Reformista, ¿es real o son especulaciones? Lo que viene ocurriendo, mi querida Miosotti, en la conducción del Estado Dominicano, que ya el pueblo dominicano tiene claro, es que hay una casta gobernante que se ha apoderado del Estado Dominicano y ni siquiera tiene que ver con el propio partido que representa. Es una realidad. Esa casta gobernante, esa oligarquía de hierro, como le llama el presidente Leonel Fernández, pues tiene prácticamente secuestrado el Estado Dominicano en perjuicio del propio Estado Dominicano. La oposición dominicana, afortunadamente para el mismo pueblo, tiene conciencia de eso. Tiene conciencia de su verdadero rol que en esta coyuntura tiene que jugar en la defensa de la Constitución y la institucionalidad democrática del pueblo dominicano. En nuestro país hay una seria y verdadera amenaza de perpetuación en el poder de esa oligarquía y esa casta de hierro que dirige los destinos nacionales. Y justamente la oposición, con ese convencimiento de que tiene que jugar su verdadero e histórico rol en esta coyuntura, yo entiendo que está dando pasos en procura de dirimir diferencias tradicionales políticamente hablando y hacer un esfuerzo en procura del atentado que democráticamente puede sufrir este pueblo y en procura de sus mejores intereses. Y por lo tanto nosotros, ese anuncio que ha hecho el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el ingeniero Quique Antún, por su parte también lo ha hecho el presidente del Partido Revolucionario Moderno, mi amigo el senador José Ignacio Paliza, y desde luego en su discurso también lo habló mi líder y presidente, el presidente Leonel Fernández. Cualquier esfuerzo de estos líderes y de sus partidos en este sentido es favorable para la democracia y el pueblo dominicano, y nosotros lo vamos a defender y apoyar en cualquier escenario. Es importante, y aprovecho, Miosotti, para hacerle un llamado a esos entes de la oposición, es importante materializar ese convencimiento y esa conciencia nacional a través de un gran frente opositor que desde luego sería lo ideal, ¿verdad?, en esta coyuntura, y sería lo que más le convendría al pueblo dominicano. Así que nosotros, cualquier llamado en ese sentido, como se ha venido haciendo, nosotros lo favorecemos y lo apoyaríamos con mucho gusto, de manera patriótica y responsable. Señores, agradecer este encuentro con el diputado Henry Merán, de la Fuerza del Pueblo, porque ahora ya él no forma parte del Partido de la Liberación Dominicana, y le agradecemos muchísimo. Todo lo que ha dicho aquí en este día es contundente y nosotros se lo agradecemos de antemano. Feliz día, cuídense mucho y mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con Dios delante.